paz de Cristo una vez más. Entonces, estamos comenzando en esta hora nuestra escuela de discipulado Sígueme, en el nivel madurar. Es la primera lección de 17 que vamos a estar compartiendo en este día. Hemos orado, le hemos dicho al Señor que nos llene, que nos cuide, que nos perdone y también que nos ayude a ser como Él quiere que seamos. Dejemos que Jesús sea el Señor de nuestra vida y preparémonos para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Le invito por unos minutos a que repasemos esta enseñanza. Escuela de discipulado, nivel madurar. La siguiente lección es excelencia en los ministerios. Y estaré leyendo en este día, con la ayuda de Dios, en la nueva versión internacional de la Biblia. Debemos recordar, mis hermanos, que cada miembro del cuerpo fue llamado para cumplir una misión en este mundo. A esto le llamamos evangelismo. Todos somos evangelistas, ¿cierto? Pastor, misionero, pasó por una iglesia y al terminar el culto compartía con los hermanos y uno de los jóvenes vino a saludarlo y él al saludarlo le dice al joven: ¿usted cuántas almas ha traído a la iglesia? ¿A quién le ha predicado de Cristo? Y él le dice: no, yo soy nuevo pastor, yo llevo solo 6 meses aquí en la iglesia. Y el misionero le dice: ¿y usted cuando enciende una vela pretende que se consuma hasta la mitad para que dé luz o que dé luz desde que usted la enciende? Desde que la enciende, le dice él. Y le dice el misionero al hermano: también es así con los cristianos. Desde que recibimos a Cristo, recibimos la luz de la palabra, tenemos que compartirla. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Tenemos una misión en el mundo, evangelismo, pero también tenemos un ministerio en la iglesia local. Y es decir, que tenemos que servir. Quien no se prepara para servir, no sirve para este llamado. Todo el que forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, él fue llamado para ser fue llamado para cumplir con un servicio. No fuimos llamados para ser espectadores, sino para formar parte del cuerpo. Usted y yo somos parte del cuerpo, que es la iglesia. No somos espectadores del cuerpo. Hay muchas personas que dicen: bueno, en la iglesia tendrían que, a esta iglesia le falta esto, a esto, como si no fueran parte de la iglesia. Y a veces es lo que pasa. La gente es espectadora de lo que pasa en la iglesia y no parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo y tenemos que cumplir una función para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí está uno de los kits del asunto. Pasa que en esta generación la gente pretende servirse de la iglesia, busca lo que le conviene, lo que le sirve, lo que a él o a ella le hace sentido o le es tema, pero no están dispuestos a comprometerse para servir a los demás. Jesucristo nos enseña en su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor que nos pide el Señor hacia Él y hacia el prójimo es darse en un servicio para la salvación de las almas. Así como en el cuerpo natural cada miembro desempeña una función para que el cuerpo esté sano y funcione perfectamente, así también en la iglesia. Todos tenemos que cumplir con algún ministerio. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, leo en el nombre del Señor Jesucristo, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, número 1, y cumple con los deberes de tu ministerio, número 2, evangelizar y cumplir con un ministerio o servir. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Versículo 25,
a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Así que veamos en síntesis esta lección: excelencia en los ministerios. Todos tenemos una misión, no podemos olvidar eso. Y aquí en la estrategia de Jesús, en la visión de la estrategia de Jesús, ¿dónde cumplo mi misión? ¿Será que tengo que enviar una carta a la Secretaría de Misiones Nacionales, Internacionales para que me ocupen? ¿Será que el África es mi llamado? ¿Será que el Asia es mi llamado? Quizás alguno de ustedes está siendo llamado al campo misionero y Dios le está preparando para ello. ¿Por qué no? Yo también llegué a una banca humilde en una iglesia en algún momento de mi vida y Dios luego me puso en el campo misionero internacional. Esas cosas las hace Dios. Pero la misión para todos los miembros de la iglesia es lo que hacemos en nuestros grupos de amistad, trabajando en las casas, siguiendo el modelo bíblico para ganar el mundo para Cristo. Mire, cuando un hermano o hermana lleva una visita a la iglesia, tiene muy poco resultado. Ese es el gran choque que tenemos, si es seguir haciendo lo mismo, pero dentro del marco de la estrategia de Jesús. Los hermanos comparten su fe, hablan con alguien, pero los llevan a la iglesia, al culto, por decirlo. Y en ese culto donde vamos a celebrar al Señor, donde los ministros, el pastor están ocupados de toda la ordenanza, la administración, apenas alcanza a saludar a la persona: hola, ¿cómo está? Si es que se acuerda del nombre. Le pedimos, siga haciendo lo mismo, comparta su testimonio, hable de Cristo, pero usted tiene que ser parte de un grupo de amistad para que a ese grupo de amistad lleve a la persona. ¿Por qué? Porque en ese grupo sí tendrá tiempo para interactuar con los demás miembros del grupo, su nombre, sus necesidades, hablar de su problema, contar lo que necesita, orar por él. Es lo que hacemos en los grupos pequeños y da mucho resultado. Tenemos la misión de llevar el evangelio a toda criatura. Es un llamado divino, la base bíblica, Marcos 1, 17 al 18. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Marcos 16, 15. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Mateo 20, versículo 4. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Lucas 9, 2 dice: entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La tarea más grande de la iglesia es la proclamación del evangelio. La iglesia no tiene otro propósito o razón de ser, sino de reconciliar al mundo con Jesucristo. Esta es la misión que tenemos, que nos fue encomendada por el mismo Señor Jesucristo. Todos tenemos una misión: compartir la palabra de Dios, nuestro testimonio. Muchos me han dicho: pero ¿dónde me preparo? ¿Qué hablo? Yo no sé predicar. Mire, lo peor que puede hacer es predicar. Yo admiro las normas que tienen algunas organizaciones a través de años de experiencia. Hay una organización, y como el grupo de amistad y el seminario no es para criticar a nadie, no hablamos de nadie ni de otras organizaciones, me voy a ahorrar el nombre, aunque podría honrarla porque está muy bien hecho lo que ellos dicen. Ellos le dicen como obligación a uno: usted no debe enseñar ni predicar nada de lo que usted no tenga un testimonio vivo, de que usted pueda contar: lo vi, lo hice o conozco a quien lo hizo, estuve ahí. Porque a veces la gente habla mucha teoría y las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, compartir el evangelio no se trata de que usted predique de sermones, se trata de que comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Perdón. Resulta que usted puede contar que estaba triste y Dios le tocó, que tenía una prueba muy grande y Dios vino a su vida y le fortaleció. Muchos de nuestros testimonios no son de milagros extraordinarios, dramáticos, pero sí de que Dios intervino en nuestra vida y que aquí la vamos llevando. Con la ayuda del Señor estaríamos totalmente perdidos si no hubiese venido Jesús a nosotros y nos hubiera ayudado. Tenemos la misión de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, no lo que otros recibieron. No contar lo que Dios hizo con el pastor, lo que hizo en la iglesia, lo que hizo en tal parte. Cuente lo que Dios ha hecho con usted. ¿Por qué ama a Dios? ¿Por qué sirve a Cristo?
Y eso es suficiente. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que tenemos el Espíritu Santo desde que nos bautizamos en el nombre de Jesús. Ahora tenemos autoridad, poder, tenemos la capacidad de ser mártires, testigos por causa del Señor. Esa es nuestra misión. Ahora, todos también tenemos un ministerio en el cuerpo de Cristo. Y aquí es donde se pone un poquito más difícil el asunto. Un ministerio es mi servicio a los creyentes para su edificación dentro de la iglesia. Como servidor, quizás tocando algún instrumento, como ujier, como maestro, dirigiendo un culto, la alabanza o al coro o administrando el orden dentro de la iglesia, recibiendo gente. Esto es lo que hago a través de los dones del Espíritu Santo para seguir edificando a los miembros del cuerpo de Cristo, no a mí, sino al resto del cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Eso es nuestro ministerio. Efesios 4:12. Usted se pregunta, ¿para qué es esto de la instrucción de los ministerios? ¿Para qué la excelencia en los ministerios? ¿Por qué tengo que hacer algo? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo de Cristo. Colosenses 4:17. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. 1 Corintios 12:5. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hechos 6, versículo 4. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 20:24. Por último, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, esta es la enseñanza bíblica. Todos tenemos una misión, todos tenemos un ministerio, un servicio que cumplir, pero esta es la realidad que está deteniendo a la iglesia de alcanzar su máximo potencial. La iglesia actual ha perdido el sentido de lo que es el cuerpo de Cristo. Se ha enfocado más que nada en una especie de ser espectadores, que miembros, asistentes que cumplen ciertas normas cristianas, pero sin ningún compromiso real como miembro del cuerpo, es decir, funcionando para la edificación del resto del cuerpo. La gente a través de los años se ha acostumbrado a delegar toda la responsabilidad del servicio y la evangelización de la iglesia a unos pocos miembros, al pastor, a los ministros ordenados, quizás algunos líderes, diáconos, pensando así que ellos son los responsables de la misión de la iglesia y de los ministerios de la iglesia. Pero esto no es lo bíblico. Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Todos son salvos, todos son perdonados, todos serán levantados, todos serán coronados, todos tenemos que servir. Romanos 12, versículo 4 al 5 dice, pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Cada miembro debe estar activo en una función. Sin una función en el cuerpo de Cristo, nos convertimos en miembros muertos. Esto es la realidad. Cuando a una persona, y quizás en la condición triste de alguien, es un ejemplo real, y no es para ni hacer burla, ni mucho menos ufanarse, gloriarse, no sé, no queremos ofender a nadie. Pero tenemos los casos de una persona donde su corazón ya no funciona bien. Y empieza a fallar todo el cuerpo. O cuando sus riñones no funcionan bien. Y uno de los riñones ya deja de funcionar, muere. Gracias a Dios tenemos dos y hay muchas personas viviendo con un solo riñón, un solo pulmón. Pero hay un riñón ahí que no funciona, está muerto. Ese riñón no sirve. Ya dejó de funcionar. Hay que sacarlo cuando el apéndice no cumple su función.
empieza a atrasar al cuerpo y lo puede infectar, lo puede envenenar. La tremenda plaga que hay es ya una epidemia de diabetes en muchas personas que ya están enfermos o sufren de esta condición porque el páncreas dejó de funcionar. Ya no procesa bien el azúcar, ya no produce la insulina necesaria y todo el cuerpo sufre. Ahí la cabeza, los ojos, las articulaciones, el estado anímico, todo se ve afectado. Ahí nadie puede decir, bueno, yo no soy páncreas, ya el páncreas, ya él. Todo el cuerpo sufre. Cuando hay un miembro del cuerpo que no está cumpliendo una función o su función en el cuerpo, entonces se vuelve un miembro muerto que puede infectar al cuerpo y de hecho lo hace, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y las personas que no hacen nada contagian a otros para no hacer nada. Es como la persona que empieza a tergiversar la doctrina, un poquito de levadura leuda toda la masa. Este miembro muerto no está ayudando al cuerpo, pero sí lo está dañando, lo está deteniendo, no puede cumplir todas sus funciones. Así que este es el centro de la lección de hoy. Cada miembro debe estar activo en una función. Usted algo tiene que hacer en la iglesia y eso es lo que tenemos que empeñarnos en lograr. Señor, ¿cuál es mi don, mi talento? Ponerse de voluntario, aquí estoy, yo quiero servir en esto, esta es mi área. Romanos 12, versículos 6 al 8 dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Recuerde, mi hermano, mi hermana, sin función en el cuerpo no hay crecimiento. No crecería alguien, o crece mal o crece enfermo cuando sus órganos no están funcionando. Efesios 4:16 dice, por su acción de los miembros, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Esto es lo que impulsa el crecimiento tanto espiritual como afectivo, como numérico de la iglesia. Se debe planear entonces la implementación de los ministerios. Esto que no va a suceder por casualidad o por obra y gracia del Espíritu Santo. Usted no va a recibir una revelación en sueño, aunque mucho puede ser, ¿por qué no? Pero no es lo que estamos esperando, que usted de pronto sea impactado por una revelación que le diga, mira, levántate y tú barre. No. Hay que organizarse y de eso se trata ya madurar. Se salvó, nació de nuevo, maduró, ya conoce las destrezas espirituales, ahora debemos empezar a madurar. Y dentro de eso es que nosotros debemos planear que vamos a servir. Y como iglesia nosotros debemos implementar la manera para que estos ministerios se desarrollen. Para poder lograr que todo miembro se involucre en un ministerio en la iglesia, es muy importante que se provean herramientas para el perfeccionamiento de los santos, para que cumplan su ministerio. Por ello se debe establecer ya sea seminarios, clases o programas que instruyan e involucren a los miembros, por lo menos en los ministerios básicos que operan en la iglesia, para luego desarrollar ministerios más específicos. De una vez no se puede abarcar todo. Un maestro de iglesia crecimiento, una iglesia numérica muy grande, da clases de esto, dice no se puede crear un ministerio en una iglesia sin tener a alguien que se haga cargo. Así que muchas cosas la iglesia dice, alguien debiera hacer esto, es que mientras alguien no esté dispuesto a hacerlo y tenga el don para hacerlo, no se puede hacer. Pero apenas haya alguien que pueda hacerlo y que quiera, entonces hay que poner a trabajar ese ministerio. Pero al menos hay algunos ministerios básicos que se pueden echar a andar casi en todas las congregaciones de una vez. Aunque hay muchos ministerios, podemos dividirlos en 4 grupos. Están los ministerios de servicio, es decir, los ujieres, los grupos administrativos, la recepción, la promoción,
la atención, el recibimiento, la ubicación de la gente, ya sea en los eventos, ya sea en el culto. Está el ministerio de enseñanza. Están los maestros de niños, de escuela Sígame, de escuelas de ministerios, de clases de diversos tipos para matrimonios, para jóvenes, adolescentes. El ministerio de enseñanza. Están los ministerios de poder, los sobrenaturales, aquellos que ya se está manifestando el poder de Dios ahí. Aunque algunos solo quieren brillar públicamente, lo que le da poder a los ministerios poderosos es la oración en lo oculto. Parte esto por un ministerio efectivo de intercesión. Está la gente en guerra espiritual, intercediendo, orando, clamando a Dios para que se derrame el Espíritu Santo, se rompan las cadenas. Luego vienen entonces y se activan, se levantan los dones de poder, sanidades, milagros, liberación, discernimiento de espíritu, etc. Está todo el ministerio que se desarrolla en el altar. Músicos, coros, los que dirigen los cultos, los ministros que están ministrando, los predicadores, etc. Tenemos que servir a Dios. Usted tiene que decidir servir a Dios y hacerlo con excelencia. Es decir, lo mejor dentro de sus posibilidades y dentro de sus capacidades. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Tito 3:14 dice: que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a servir en un ministerio, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Lo siento mucho, mi hermano. Usted nació de nuevo, ya maduró, ya le llevan predicando, lleva 20 años en la membresía de la iglesia y todavía está sentado. Si le dicen, ¿qué hace usted para servir al resto del cuerpo? Yo vengo y me siento. Lo siento, usted está llevando una vida inútil. Usted y yo tenemos que involucrarnos en algo en la iglesia. Todos tenemos una misión que cumplir. Y lo hacemos al compartir nuestra fe y llevar amigos al grupo de amistad. Y también tenemos un ministerio. Y lo cumplimos al involucrarnos activamente en nuestra iglesia local, sirviendo a los demás según los talentos y dones que Dios nos ha dado. Si no cumplimos nuestra misión y con nuestro ministerio, veremos cómo poco a poco va perdiendo vigor nuestra vida espiritual, ya que es como un órgano del cuerpo que no está conectado al cuerpo. Muchos pierden lo que le llamamos el primer amor. Muchos han dejado el buen camino porque no están cumpliendo su misión, porque no están cumpliendo con un servicio o ministerio dentro de la iglesia. Para mantener la llama encendida, tenemos que madurar y empezar a servir. Alguna vez yo lo dije así, el que nace es como el bebé que estamos cuidando. El que crece es como el niño que empezó a ir al colegio y tiene que graduarse, sacar una carrera. Pero luego cuando madura, el que madura es como el muchacho que ya se graduó y ahora es un aporte para su familia, para su casa, para el orden, la economía de la casa. Así, el miembro de la iglesia, cuando ya madura, ya no está como niño esperando que lo atiendan. Queremos que otros niños espirituales vengan. Nosotros ahora estamos para atender a los nuevos, para hablarles de Cristo, para evangelizarlos, llevarlos a nuestro grupo. ¿Tiene un auto? Lo mejor que puede hacer con su auto es llevar a alguien al grupo de amistad, llevarle a la celebración, visitarle, compartir la palabra de Dios. Pudo pasar los estudios bíblicos, no tiene otra cosa más, pero tiene los estudios bíblicos, o los quiere, se los compartimos y usted los comparte con otros. Algo tenemos que hacer. Alguien tiene que cuidar el orden dentro de la iglesia. Hay tanto que servir. Dios le está llamando. El Señor se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Y nos enseñó que nosotros debemos hacer lo mismo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Nosotros también tenemos que aprender a servir. Servir en nuestra iglesia haciendo algo, si no, decaerá
poco a poco, nuestro ánimo, nuestro compromiso, y muchos dejan el buen camino. Dios nos libre. Deje que Dios le toque, le salve, le llene y le use. ¿Quiere ser instrumento en las manos de Dios? Póngase a su servicio. Digámoselo. Señor Jesús, le pedimos que usted en esta hora escuche nuestra plegaria. Gracias por el perdón de los pecados, por poder nacer de nuevo del Espíritu y del agua. Gracias, Señor, por dejarme crecer. Conocer, Señor, la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, la comunión, la armonía. Gracias, Señor, por ayudarme a crecer. Ahora, Señor, le abro mi corazón y le ruego que me use. Quiero servirle. Quiero ser instrumento en sus manos para cumplir sus propósitos. Quiero cumplir con mi misión y también con mi ministerio, con esta profesión espiritual que usted me ha dado. Ayúdeme a entender cuál es mi talento, mi don. Ayúdeme a servir al resto del cuerpo para la edificación del resto de mis hermanos, para seguir alcanzando almas que se salven. Para su gloria se lo rogamos, en el nombre de Jesús. El Señor dice que nos ha llamado para llevar buenas nuevas y para sanar enfermos y llevar liberación a los cautivos. Dios le puede usar para grandes cosas. Simplemente se tiene que disponer. Diríjase a su líder, dígale: aquí estoy, yo quiero servir, denme un trabajo. Yo puedo estar con el termómetro a la entrada, no se preocupen, yo ya puedo estar todo el culto de pie ayudando a los demás. No soy espectador, quiero ser protagonista. En el equipo de fútbol, muchas personas están en forma anónima ayudando adentro, en los vestidores. Pero cuando el equipo gana, todos ganamos. Por cierto, cuando ganamos almas, todos ganamos. Desde el brillante predicador allá en la plataforma hasta el más anónimo de los siervos. Lo hacemos para la gloria de Dios. Y aunque son muchos los ministerios, uno es el Señor. Y a Él servimos. Dios le bendiga.